de CIP 204, nos toca ver ahora el método denominado método de las fuerzas. Este es un método aplicado exclusivamente a el análisis de estructuras hiperestáticas. O sea, a partir de este tema recién estaríamos ingresando en el objetivo principal de esta materia. El objetivo de esta materia es ver los diferentes métodos que actualmente se aplican al análisis de estructuras hiperestáticas. El método de las deformaciones, ustedes tendrían que haberlo visto, ya lo dije en una oportunidad, en una materia que está, si no me equivoco, en el quinto o cuarto semestre, mecánica clásica. Ahí deberían haberlo visto. De ser así, pues ahorita ya estaríamos entrando al método de las deformaciones, ¿no? Y desde luego también nos daría tiempo para ver un método llamado método de Cross. Resulta que en la actualidad necesitamos en hiperestática ver el método de Cross aplicado al análisis de estructuras hiperestáticas, ya que como en Santa Cruz han adoptado la norma americana para el diseño de estructuras de hormigón armado, resulta que esta norma para el análisis de entrepisos de edificios necesitamos conocer el método de Cross. Bueno, y resulta que en ninguna materia se ve el método de Cross. Tendríamos que verlo en hiperestática, lo podemos ver, pero no está en el programa analítico. El tema del método de los trabajos virtuales nos come una buena parte de nuestro tiempo. Y bueno, ya veremos a futuro cómo hacemos. Mientras no veamos el método de Cross, pues en la materia de hormigón no vamos a poder enseñarles el análisis y diseño de entrepisos aplicando un método donde se utiliza el método de Cross. ¿Ya? Hay un método para hormigón armado de entrepisos que se llama método del pórtico equivalente. Es ahí donde se utiliza el método de Cross. Bien, resulta que no lo estamos dando ese método en hormigón 2 por nada más que el alumno no viene con conocimientos suficientes para poder cubrir ese tema. Entonces, hay una falencia, hay una laguna en el contenido de los programas analíticos. Hay que actualizarlos, hay que reformarlos, porque en este mundo nada es estático. Todo cambia, día a día cambia. Y para no quedarnos rezagados, ya amerita hacer unas jornadas académicas a nivel de la carrera de Ingeniería Civil y reformular nuestros programas analíticos, actualizarlos, modernizarlos. Bien, jóvenes, entonces hoy vamos a empezar a ver justamente el método de las fuerzas. Es un método que se aplica al análisis de estructuras hiperestáticas. Pues bien, demos inicio de una vez al desarrollo de este tema. Utilizamos siempre como referencia para poder comparar, saber diferenciar entre una estructura isostática y una estructura hiperestática. En cuanto a las estructuras isostáticas, sabemos bien que la característica principal de este tipo de estructuras es que se las puede analizar en su totalidad aplicando las ecuaciones
de la estática, que desde el punto de vista vectorial son dos las ecuaciones de la estática. La primera dice que la resultante de todas las cargas que le llegan a la estructura tiene que ser igual a cero. Y la segunda condición de la estática establece que el momento resultante producido por las cargas que actúan sobre la estructura con respecto a un determinado punto llamado centro de momentos tiene que ser igual a cero. O bien, desde el punto de vista escalar, las ecuaciones de la estática son seis. Son seis las ecuaciones de la estática. Sumatoria de fuerzas en X igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, sumatoria de fuerzas en Z igual a cero. Y luego, sumatoria de momentos con respecto al eje X igual a cero, sumatoria de momentos con respecto al eje Y igual a cero y sumatoria de momentos con respecto al eje Z igual a cero. Eso en cuanto a las estructuras isostáticas. Justamente vamos a empezar esta clase viendo una estructura isostática. Ahí voy a modelar una estructura isostática, en este caso un pórtico plano. Ahí están sus apoyos, el nudo A, el nudo B, el C, el D. Asumiremos que lleva una carga uniformemente distribuida, las barras A, B y BC. En este caso estoy diciendo que esa carga es la carga de servicio, también llamada carga característica, más una carguita puntual en el nudo C, que lo identifico con la letra P mayúscula, es también una carga de servicio o carga característica. Luego, cuando empezamos a realizar el análisis de una estructura, como el que estoy planteando, a simple vista ustedes verán que es una estructura isostática. Primer paso consiste en calcular las reacciones en los apoyos. O sea, en principio, nuestras incógnitas son las reacciones en los apoyos. Entonces, ahí estoy identificando nuestras incógnitas, que son las reacciones en los apoyos. Pues bien, sabemos bien que aplicando las ecuaciones de la estática podemos determinar el valor de estas incógnitas. Desde luego, también son incógnitas los esfuerzos internos, que en el caso de una estructura isostática también las calculamos aplicando las ecuaciones de la estática. Bien, para el pórtico que estoy planteando, inmediatamente yo puedo identificar el número de reacciones en los apoyos, que lo voy a identificar con mayúscula, número de reacciones en los apoyos. Luego voy a llamar a NEE el número de ecuaciones de la estática. Para el pórtico que estoy describiendo, pues el número de reacciones en los apoyos es 3 y el número de ecuaciones de la estática desde el punto de vista escalar también es 3. Pues bien, podrán observar que en toda estructura isostática, el número de reacciones en los apoyos siempre es igual al número de ecuaciones de la estática, ¿no? O en otras palabras, el número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones de la estática tiene que dar 0, ¿no? Se tiene que cumplir que la diferencia entre el número de reacciones y el número de ecuaciones de la estática tiene que ser igual a 0. Eso ya ustedes lo saben, pero no está por demás siempre hacer un repasito. Continuemos. Nuevamente me voy a plantear
el pórtico, pero observen que esta vez los apoyos ya son diferentes. Es el mismo pórtico, solo que hay algunas diferencias con respecto al primero. En el nudo A, el apoyo es empotrado, y en el nudo B, ahí tengo el nudo B, el C, el D, y además este pórtico lleva un conector especial llamado articulación en un nudo que lo estoy identificando como el nudo E. Pues bien, veamos si este pórtico es isostático. Aplicando lo que vimos hace un momento, podemos ver que las reacciones en un apoyo empotrado son 3. En el nudo D tengo un apoyo de primer género y ahí voy a tener una sola reacción. Como podrán ver, en este caso, a simple vista vemos que tengo 4 reacciones, ¿no? O sea, el número de reacciones en los apoyos es 4. Y ahora, el número de ecuaciones de la estática también, para este caso particular, es 4, ya que para pórticos planos las ecuaciones fundamentales son 3, más la articulación. Aquí hay una articulación, en este caso es un conector. A la izquierda de ese conector tengo una chapa y a la derecha tengo otra chapa. Este conector me conecta a las 2 chapas que constituyen a este pórtico. Por lo tanto, esa articulación me permite plantearme una ecuación adicional de la estática. Entonces, a las 3 ecuaciones fundamentales que se manejan en pórticos, le tengo que adicionar una ecuación más. Esto debido a la articulación. Entonces, en total, el número de ecuaciones de la estática es 4. Pues bien, conforme había explicado anteriormente, si el número de reacciones en los apoyos es igual al número de ecuaciones de la estática, entonces inmediatamente concluimos de que la estructura es isostática. O en otras palabras, el número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones de la estática tiene que dar 0, y pues si es así, la estructura es isostática. Bueno, este último pórtico cumple lo que acabo de mencionar. El número de reacciones en los apoyos es igual al número de ecuaciones de la estática, o bien la diferencia de ambos me da 0. Me da 0. Sin embargo, hay que siempre estar atento a lo que se está observando. Resulta que la estructura que acabo de plantearme, ya, como toda estructura isostática, podemos ver que en este caso, hablando de estructuras hipostáticas, en estructuras hipostáticas se cumple esta relación. El número de reacciones en los apoyos es menor al número de ecuaciones de la estática. ¿Ya? Bueno, en este caso, nada que ver, ¿no? Repito, generalmente, cuando el número de reacciones en los apoyos es menor al número de ecuaciones de la estática, inmediatamente podemos concluir que la estructura es hipostática. En este caso, como dije hace un momentito, nada que ver. Sin embargo, la estructura planteada es geométricamente inestable. La estructura es geométricamente inestable, ya que una estructura geométricamente inestable también se suele cumplir
también se suele cumplir que el número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones de la estática es menor a 0. Es menor a 0. En este caso, para la estructura que me he planteado, habría que ver con más detenimiento el comportamiento de esta estructura, ya que observo que la chapa que está a la derecha de la articulación, esta chapa puede girar con respecto a la articulación. Sin embargo, la chapa que está a la derecha de a la izquierda, disculpen, a la izquierda, imposible, no puede girar porque aquí tengo un apoyo empotrado. En cambio, la chapa que está a la derecha sí puede girar alrededor de la articulación. En particular, si aplico una carga horizontal, una fuerza horizontal sobre el nudo D, sí ha de girar alrededor de esa chapa. Por lo tanto, ahí se va a producir un mecanismo y la estructura, en este caso, es geométricamente inestable. Y al ser geométricamente inestable, sus deformaciones han de estar fuera del ámbito de las pequeñas deformaciones. ¿Se acuerdan ustedes el último ejercicio resuelto, la anterior clase? Era un portiquito, también había una articulación, había cargas másicas, había apoyos elásticos. Y si ustedes se acuerdan, ¿alguien se acuerda cuánto nos dio como resultado el desplazamiento? 4 metros. ¿A? 4 metros. Un poquito más de 4 metros. ¿No? 4 metros es un valor que está fuera de lo que se llama las pequeñas deformaciones, está fuera del ámbito de las pequeñas deformaciones. Entonces, la estructura que hemos resuelto en la anterior clase es una estructura geométricamente inestable. Geométricamente inestable. Ahora, con respecto a este pórtico que tiene articulación, también me entran dudas y sospecho que también es una estructura geométricamente inestable. ¿Cómo salgo de dudas? Calculando sus deformaciones. Si las deformaciones son grandísimas, como en el ejemplo de la anterior clase, entonces concluimos pues que la estructura es geométricamente inestable. Bueno, sin embargo, suele haber estructuras geométricamente inestables que para un determinado tipo de carga se comportan como estructuras isostáticas y no como estructuras hipostáticas. O sea, mucho depende de la geometría de la estructura, de los conectores que tiene, por un lado, y por otro lado, también la carga, el tipo de carga que se le aplica a la estructura, también tiene que ver con la hipostaticidad de la estructura o que la estructura sea geométricamente inestable. O sea, en otras palabras, una estructura puede ser hipostática o puede ser también geométricamente inestable. Sin embargo, para ciertas cargas, esa estructura se comporta como una estructura isostática. Entonces, además de ver la geometría, tengo que ver qué tipo de carga le está llegando y si esa carga hace que la estructura trabaje como hipostática o geométricamente inestable
y no como una estructura isostática. Bueno, el tema de isostática ustedes lo han visto ya en otras materias, ISO 1, ISO 2, o sea, durante un año han estado viendo estructuras isostáticas. Sin embargo, siempre hacemos un repasito, por lo menos algo, para que repasemos algunos conceptos que lo ideal sería que ustedes repasen a mayor profundidad. No sé si les comenté una oportunidad, cuando me llaman por teléfono y me dicen, ingeniero, ¿no quiere usted dictar hiperestática? Bueno, y les contesté pues que lo iba a pensar porque si había tiempo y principalmente. Al final analizo y dijo, voy a dictar hiperestática. Le vuelvo a llamar y le dije, ingeniero, esa vez estaba como docente, como director de carrera, el ingeniero Leonardo López. Así que, sí, ingeniero, voy a dictar. Ah, pero ojo, me dice. Ojo. Sí, ingeniero, le escucho. Bueno, si quiere dictar hiperestática, muy bien. Usted tiene 2 materias de hormigón, me dice. Evidentemente, yo dictaba el grupo A y el grupo B de hormigón 1. Le damos hiperestática, pero usted me tiene que devolver una materia de hormigón, me dice. Hoy le digo, oye, pero voy a salir perdiendo. ¿Por qué? Hiperestática tiene una carga horaria de 6 horas a la semana y hormigón tiene una carga horaria de 8 horas a la semana. Haciendo mis cálculos, voy a salir perdiendo 500 bolivianos al mes, porque son menos horas hiperestáticas. Bueno, depende de usted, ingeniero. ¿Quiere o no quiere? Le damos hiperestática y usted me devuelve hormigón 1. No la pensé 2 veces, dije, voy a dictar. Aunque pierda 500 bolivianos, voy a dictar hiperestática porque resulta que quería salir o sea, para eliminar el estrés. Porque hormigón 1 era hormigón, el grupo A y el grupo B. Y dije, para salir de la rutina, acepté dictar hiperestática. Y ni bien acepté hiperestática ese día, fui a mi biblioteca y busqué los libros para estudiar, porque para ir a dictar una materia hay que estudiar. Y además, si lo voy a dictar por primera vez, busqué todos mis libros de isostática. No busqué libros de hiperestática, de isostática. Y me puse a estudiar fuerte y duro isostática. Porque yo ya sabía que hiperestática es más isostática que la misma hiperestática. Y ahí fue cuando agarré el libro de José Carlos Usequín, el primer tomo. El primer tomo de José Carlos Usequín es todo isostática. Así que me la pasé unos 3 días estudiando fuerte y duro esa materia para dictar hiper. Bien, jóvenes. Continuemos. A lo que quiero llegar como conclusión, que es importantísimo que sepan diferenciar ustedes entre una estructura isostática y entre una estructura hipostática o geométricamente inestable. Pues bien, ahí está nuevamente el pórtico. Y ahora observen, hay una pequeña diferencia con respecto a los anteriores. En el nudo A hay un empotramiento, el nudo B es un nudo rígido, el C es un nudo libre y el nudo D presenta un apoyo de segundo género. Por lo tanto, en cuanto a las reacciones se refiere, en el apoyo empotrado, como de costumbre, voy a tener 3 reacciones, 2 fuerzas más un momento. Y en el apoyo de segundo género
voy a tener dos reacciones. Entonces, para este caso, el número de reacciones en los apoyos es 5 y el número de ecuaciones de la estática es 3. O sea, en principio, las reacciones en los apoyos son incógnitas, porque no las conocemos. Y son 5. Y para pórticos planos, tengo 3 ecuaciones, las fundamentales. Y además, este pórtico no lleva articulaciones. Por lo tanto, el número de ecuaciones de la estática es 3 y tengo 5 incógnitas. Si tengo 5 incógnitas y tengo 3 ecuaciones, entonces hay un problema. No voy a poder calcular todas las reacciones. Máximo voy a poder determinar la magnitud de 3 reacciones y quedarían 2 reacciones pendientes por calcular. Entonces, ahora estoy en presencia de una estructura donde el número de reacciones en los apoyos es mayor al número de ecuaciones de la estática. O en otras palabras, la diferencia entre el número de reacción en los apoyos menos el número de ecuación de la estática ha de dar mayor a 0. 5 menos 3 es 2, mayor a 0. Por lo tanto, ¿ya? 5 menos 3 me da 2. Por lo tanto, el pórtico planteado no es un pórtico isostático, es un pórtico hiperestático, ya que un pórtico hiperestático, ya que el número de reacciones en los apoyos es mayor al número de ecuaciones de la estática. Ahora, recuerden que cuando analizamos estructuras, por un lado hablamos de las cargas externas y por otro lado también hablamos de las cargas internas. Cargas externas, en este caso, son la carga distribuida, Q sub K, la carga puntual, P sub K, y también las reacciones en los apoyos son cargas externas. Y luego, en cuanto a las cargas internas, son los esfuerzos internos, momentos normales, cortantes, torsores, esas son las cargas internas. Entonces, el pórtico que me he planteado es un pórtico hiperestático, es una estructura hiperestática, ya que el número de reacciones en los apoyos es mayor al número de ecuaciones de la estática. O en otras palabras, la diferencia entre el número de reacciones en los apoyos y el número de ecuaciones de la estática sale mayor a 0. Y esa diferencia me da 2. 2. Ese 2 significa que de las cinco reacciones que presenta este pórtico, hay 2 que no las voy a poder calcular con las ecuaciones de la estática. De las 5, 3 de esas reacciones sí las voy a poder calcular con las ecuaciones de la estática, pero quedan 2 que no las voy a poder calcular con las ecuaciones de la estática. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo hago para calcular esas 2 reacciones que podríamos decir que son 2 reacciones que están por demás desde el punto de vista de la isostática? Desde el punto de vista de la isostática, para que este pórtico sea estable, suficiente tener como mínimo 3 reacciones. Pero si presenta 4, 5, 6, 7 reacciones, obviamente ya con la estática no voy a poder calcular todas las reacciones. Sin embargo,
cuantas más reacciones presenten los apoyos de una estructura, la estructura se vuelve mucho más estable. Se vuelve mucho más estable. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo hago para calcular esas dos reacciones que quedan sobrando? Como veremos más adelante, se las calcula analizando las deformaciones que experimenta la estructura. Y es ahí donde va a intervenir el método de los trabajos virtuales, ya que el método de los trabajos virtuales justamente se utiliza para calcular deformaciones. Bien, continuemos. Ahí nuevamente el pórtico. Observen, ahora le he aumentado más apoyos, le aumenté más apoyos, la carga sigue siendo la misma. Y bueno, ¿qué podemos decir ahora de este pórtico que tiene más apoyos? Pues en el primer apoyo empotrado, en A, voy a tener 3 reacciones. En el otro apoyo empotrado también voy a tener 3 reacciones. Y finalmente, en el nudo E hay una articulación, pero esa articulación presenta un apoyo de primer género. Ahí está la reacción en ese apoyo. Entonces, en este caso, el número de reacciones en los apoyos, sumándolos, es 7. El número de ecuaciones de la estática es 4. 3 son las fundamentales, más debido a la presencia de la articulación, aparece una ecuación adicional. Por lo tanto, en total, el número de ecuaciones de la estática es 4. Bueno, pero mis incógnitas, que son las reacciones que le voy a llamar incógnitas externas. En total, mis incógnitas externas son 7. Por lo tanto, aquí podemos ver que el número de reacciones en los apoyos es mayor al número de ecuaciones de la estática. O la diferencia entre el número de reacciones en los apoyos y el número de ecuaciones de la estática es mayor a 0. Pues bien, eso me dice que la estructura que me estoy planteando es una estructura hiperestática. Es una estructura hiperestática. Reemplazando valores, 7 menos 4, 3. O sea, de las 7 reacciones, 4 puedo calcularlas aplicando las ecuaciones de la estática. Pero quedan 3 sin calcular. Quedan 3 incógnitas pendientes. A esas 3 que quedan pendientes se les denomina incógnitas hiperestáticas externas. Externas porque las reacciones, sabemos bien que las reacciones, así como la carga Q sub K, como la carga puntual P sub K, son cargas externas. Entonces, la diferencia entre el número de reacciones en los apoyos y el número de ecuaciones de la estática me da el número de incógnitas hiperestáticas que quedan pendientes por calcular. Bueno, y la pregunta, si de estas 7, 4 se pueden calcular con las ecuaciones de la estática, las restantes 3, ¿cómo las calculo? Bueno, analizando las deformaciones que experimenta la estructura. Y ahí es donde tiene que intervenir el método de los trabajos virtuales para el cálculo de ciertas deformaciones. Aquí no se calcula todas las deformaciones, de ciertas deformaciones. Concretamente, ¿qué deformaciones? Aquellas deformaciones que están asociadas
a las reacciones que faltan por calcular. Que faltan por calcular. Muy bien. Ahora, algunas estructuras son más hiperestáticas y otras son menos hiperestáticas. Entonces, para poder diferenciar, nosotros calculamos lo que denominamos grado hiperestático externo. Grado hiperestático externo. Pues bien, el grado hiperestático externo no es otra cosa que el número de reacciones que faltan por calcular o el número de reacciones en los apoyos que están, podríamos decir, en exceso o por demás con respecto al número de ecuaciones de la estática. Bueno, para este último pórtico tengo 7 reacciones, pero ya dije que 4 de ellas las puedo calcular con las ecuaciones de la estática. Quedan pendientes 3. El 3. Pues bien, entonces, para este pórtico, su grado hiperestático externo es igual a 3. ¿Ya? El grado hiperestático externo, que lo vamos a representar con GHE, es igual al número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones de la estática. Pues bien, reemplazando valores para el pórtico que está a la izquierda, me ha de dar que el grado hiperestático externo es 2. Y para el pórtico que está a mi derecha en la pantalla, su grado hiperestático externo es 3. Es 3. Ese es su grado hiperestático. Por lo tanto, esto me dice que en cuanto a las incógnitas externas, que son reacciones en los apoyos, este pórtico ha de presentar 3 incógnitas hiperestáticas externas. Así se denominan a las reacciones que quedan pendientes por calcular, ya que, como dije, con la estática calculamos 4, pero quedan pendientes 3. A esas que quedan pendientes por calcular, ya, que son 3 en este caso, primero representan el grado hiperestático externo de la estructura, por otro lado representan lo que llamamos las incógnitas hiperestáticas externas de la estructura. Prosiguiendo. Ahí nuevamente el pórtico anteriormente planteado. En este caso tengo 5 reacciones en los apoyos, menos el número de ecuaciones de la estática me da 2. 2. O sea, para la resolución de este pórtico, ¿no?, quedan pendientes por calcular 2 reacciones. Como son 5 reacciones y el número de ecuaciones de la estática es 3, pues de esas 5, 3 voy a poder calcular con las ecuaciones de la estática, pero quedan pendientes 2. A esas que quedan pendientes por calcular, se les denomina incógnitas hiperestáticas externas. Incógnitas hiperestáticas externas, que en este caso son 2. Pues bien, de esas 5, ¿cuáles son las 2 reacciones que quedan pendientes por calcular? Bueno, a esas 2 que faltan por calcular, las identificamos o las vamos a identificar con esta nomenclatura, X sub 1 y X sub 2. Por lo tanto, elijo como incógnitas hiperestáticas A. Ahora, de las 5 reacciones, repito, reitero, 3 de ellas van a ser calculadas con las ecuaciones de la estática, pero hay 2 que quedan sobrando. A esas las tengo que identificar de aquí en adelante con X sub 1 y X sub 2. Pues bien, de esas 5,
¿Cuáles son las que quedan pendientes por calcular? Resulta que el que está resolviendo el problema es el que elige cuáles de estas cinco van a ser las incógnitas hiperestáticas, que en este caso son dos. Bueno, se me ocurre a mí elegir como incógnitas hiperestáticas externas A, el momento en el apoyo empotrado que está en el nudo A. Esa ha de ser mi primera incógnita hiperestática. Y la otra, elijo a la reacción horizontal en el nudo D. Bueno, el que está resolviendo elige cuál de estas cinco, cuáles van a ser las incógnitas hiperestáticas, que en este caso tienen que ser dos. Yo he elegido al momento y a la reacción horizontal. Bueno, este método recomienda en principio elegir a los momentos, porque resulta que si hay momentos como reacciones y las elegimos como incógnitas hiperestáticas, la resolución del problema se simplifica. No hay que hacer muchos cálculos numéricos. Entonces, de preferencia, hay que elegir a los momentos como incógnitas hiperestáticas externas. Bueno, entonces ahí está nuevamente el pórtico planteado. No, este es el otro pórtico, el que lleva una articulación y lleva otros apoyos adicionales. En este pórtico habíamos visto que el número de reacciones en los apoyos es 7 y el número de ecuaciones de la estática es 4. 7 menos 4 me da 3. Entonces, esto me dice que de las 7 reacciones que presenta este pórtico, 3 están pendientes por calcular, o bien 3 están en exceso, y a esas 3 las denomino incógnitas hiperestáticas externas. Este pórtico presenta 3 incógnitas hiperestáticas externas. Pues bien, de las 7 reacciones, ¿cuáles son esas 3? El que está resolviendo la estructura es el que elige. En este caso, son 3. A esas 3 que aún no las estoy eligiendo, las tengo que identificar con X1, X2 y X3. Pues bien, para este pórtico elijo como incógnitas hiperestáticas externas a la reacción vertical en el nudo E. A esta reacción la elijo como mi primera incógnita hiperestática. Luego, elijo a el momento en el nudo D como incógnita hiperestática. Y finalmente, elijo a la reacción A2 en el nudo A. ¿Listo? Esas van a ser mis incógnitas hiperestáticas. Aunque aquí no estoy cumpliendo la recomendación que da este método, que preferentemente debemos elegir a los momentos como incógnitas hiperestáticas. Entonces, cumpliendo la recomendación de este método, debí haber elegido como incógnitas hiperestáticas a el momento en el nudo A, MA3, a el momento en el nudo D, MD3. Bueno, y como no hay más momentos, no me queda otra opción que elegir a una fuerza, ¿no? Bueno, he roto un poco la recomendación. Observen que elegí 2 fuerzas más un momento como mis incógnitas hiperestáticas para la resolución de este pórtico hiperestático.
Como veremos más adelante, estas reacciones que estoy eligiendo como incógnitas hiperestáticas X1, X2 y X3, se las calcula, se las determina analizando la deformación de la estructura. Proseguimos. Continuando con lo mismo, ahí está otra vez el pórtico que tiene dos incógnitas hiperestáticas. Observen que esta vez no estoy dibujando ya todas las reacciones en los apoyos. No. Ahora voy a dibujar solamente aquellas reacciones que he elegido como incógnitas hiperestáticas. Ahí va. Ese es mi... momentico. Ya. Sí, correcto. Aquí hay una pequeña incongruencia que en este momento me acabo de dar cuenta. En este paso tendría que dibujar solamente aquellas reacciones que he elegido como incógnitas hiperestáticas. Tendré que corregir más adelante para que esto sea más entendible. De todas maneras, estoy colocando las reacciones en los apoyos y observen, pero ya estoy identificando, por ejemplo, como una incógnita hiperestática había elegido al momento en el apoyo empotrado. A esa ya no le voy a llamar M sub A3, le llamo X1. Luego, en el nudo D tengo dos reacciones. La reacción horizontal es la que habíamos elegido como incógnita hiperestática X2. Por lo tanto, a esa reacción ya no lo identifico con R sub D2. Directamente lo identifico con X2. Y finalmente, ahí está la reacción vertical, que no es incógnita hiperestática. Entonces, en este gráfico, nuevamente estoy mostrando todas las reacciones, pero simultáneamente ya estoy identificando con X1 y X2 a las reacciones que yo había elegido como las incógnitas hiperestáticas. De manera similar, en el otro pórtico, ¿no?, donde tengo esta información, hay tres incógnitas hiperestáticas. Entonces voy a volver a mostrar las reacciones en los apoyos, solo que ahora a esas reacciones que he elegido como incógnitas ya las voy a identificar con X1, X2 y X3. Aquí va. Entonces, esa es mi primera incógnita hiperestática. La reacción vertical en el nudo E. Ahí está esa reacción horizontal en el apoyo empotrado, y también esa es mi otra incógnita hiperestática X3, la reacción vertical en el nudo A. Y luego sigo completando las reacciones y finalmente ahí va mi tercera incógnita hiperestática, que ya no la llamo M de 3, sino X sub 2. X sub 2. Bueno. Esta primera parte que estoy explicando, es fundamental cuando aplicamos el método de las fuerzas al análisis de estructuras hiperestáticas. En esta parte donde calculo el grado hiperestático externo de la estructura, el número de incógnitas hiperestáticas de la estructura, les comento que lamentablemente no tengo que equivocarme. Aquí no, prohibido equivocarse. Porque si yo me equivoco
en el número de incógnitas, principalmente en el número de incógnitas, entonces todo lo que se haga ya nada tiene que ver con la estructura. Salen resultados muy lejos de los resultados correctos. Entonces hago hincapié en donde en el cálculo de el número de incógnitas hiperestáticas, o sea, la diferencia entre el número de reacciones en los apoyos y el número de ecuaciones de la estática, aquí es prohibido equivocarse. Se equivocan acá y el resto prácticamente no tiene sentido. Continuemos. Ahí tengo otra estructura. Veamos. En este caso, la diferencia con respecto a estas de acá, estas estructuras las tipificamos como estructuras abiertas. ¿Ya? Generalmente, hasta el momento, he estado mostrándoles estructuras abiertas. ¿Por qué se le llama estructuras abiertas? Porque una vez calculadas las reacciones en los apoyos, inmediatamente paso a calcular los esfuerzos internos, recorriendo la estructura de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, de abajo para arriba o de arriba para abajo. No hay impedimento. Puedo recorrer la estructura barra por barra, determinando sus esfuerzos internos. Esa es la característica de las estructuras abiertas, que una vez calculadas las reacciones en los apoyos, inmediatamente recorremos la estructura barra por barra, determinando los esfuerzos internos. Pues bien, eso no sucede con las estructuras cerradas. Justamente aquí voy a mostrar una estructura cerrada. Ahí está. El nudo A, el B, el C, D, E, F, G y H. Y pongámosle una carga más. Carga distribuida Q sub K más sus carguitas puntuales. Ahí tengo una estructura, es un pórtico plano y es una estructura cerrada. Es una estructura cerrada, ya que, suponiendo que ya calculé las reacciones, una vez calculadas las reacciones, hay que recorrer la estructura barra por barra. Resulta que aquí hay un paño que está cerrado por las barras BC, CF, FE y EB. Por lo tanto, en este caso, puedo analizar inmediatamente la barra GE, la barra HF, la barra DC y la barra AB. Pero luego, ¿no? Suponiendo que estoy viniendo de izquierda a derecha, analizo la barra AB, que se puede inmediatamente. Luego, si quiero proseguir hacia la derecha, de este nudo salen dos barras. ¿Cuál analizo? ¿Por dónde agarro una barra que esté totalmente aislada? No se puede, está cerrado esta parte. Entonces, para el caso de estructuras hiperestáticas cerradas, lo que queda para poder analizarlas es abrir la estructura. Hay que abrirla, no queda otro camino. Entonces, justamente, eso es lo que vamos a hacer con esta estructura cerrada. Pero antes de ello, calculemos el grado hiperestático externo. Bien, ahí en ese apoyo voy a tener dos reacciones y a la derecha, en el nudo H, una sola reacción. Como pueden ver, si calculo el grado hiperestático externo, que es el número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones de la estática. Reacciones son 3, ecuaciones de la estática para pórticos planos son 3.
me sale que el grado hiperestático externo es 0. ¿Qué significa eso? Significa que este pórtico externamente es isostático. Obviamente, apenas tengo 3 reacciones, por lo tanto, esas 3 reacciones las puedo calcular inmediatamente aplicando las 3 ecuaciones de la estática. Por lo tanto, el pórtico planteado, externamente hablando, es isostático. Pero como veremos a continuación, ¿ya? Internamente no es isostático, ya que al ser una estructura cerrada, no se pueden analizar las barras que están al interior de este pórtico aplicando las ecuaciones de la estática. Cuando tenemos estructuras cerradas, obligadamente las tenemos que abrir. Y para abrir hay que hacer un corte. Hay que cortar en algún lugar. En este caso, puedo cortar la barra BC, la barra CF, la barra EF o la barra BE. Tengo que hacer un corte para poder abrir la estructura. Bueno, entonces veamos, ahí está nuevamente la estructura hiperestática. Externamente no es hiperestática. Internamente, al presentar un paño cerrado, ya automáticamente es una estructura hiperestática interna o es una estructura internamente hiperestática, ya que para analizar tengo que abrir la estructura, aquella parte que está cerrada la tengo que abrir y se abre haciendo un corte. Bueno, supóngase que el mismo pórtico, pero esta vez con una articulación en el centro de la barra EF. Pues bien, ahí están las reacciones en los apoyos, son 3. El número de ecuaciones de la estática, bueno, tengo 3 reacciones. Alguien me dice a qué es igual el número de ecuaciones de la estática en este caso. 3. Bien, alguien dijo 3. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con él? No es a 4, ingeniero. Ya. Sí, es 4, ingeniero, porque hay una articulación, ¿no? Muy bien. Lamento decirles que aquellos que dijeron que es 4 están muy equivocados, ¿no? Y seguro que no han sido alumnos del ingeniero Luis Alberto Solís. Yo fui alumno del ingeniero Luis Alberto Solís. Gracias a este docente, aprendí muchísimas cosas. Gracias a este docente, actualmente soy lo que soy como ingeniero. Lo tengo que decir. Entonces, a los que dijeron 4, repasen el tema de articulaciones en pórticos planos. Pues bien, el número de ecuaciones de la estática no es 4, sigue siendo 3 como en el anterior pórtico. Por lo tanto, el grado hiperestático me sale 0. Y si el grado hiperestático externo es 0, la estructura es externamente isostática. O sea, esas reacciones las puedo calcular inmediatamente. Todas las reacciones, bueno, son solamente 3, las calculo con las ecuaciones de la estática. Bien. Ahora, una vez calculadas las reacciones, tengo que calcular los esfuerzos internos.
Pero resulta que este pórtico presenta un paño que está cerrado, sigue cerrado, aunque hay una articulación al centro de la barra EF, aún así sigue cerrado. Y ya les dije que la única forma de resolver esto es abriendo la estructura. ¿Y cómo se abre? Haciendo un corte, uno o más cortes, dependiendo de cuán cerrado esté la estructura. Bien, entonces pues vamos inmediatamente con el pórtico que está a la izquierda, y ahí está el pórtico que está a la derecha, y puedo hacer cortes. ¿Dónde hago cortes? El que está resolviendo el problema es el que decide dónde hacer un corte. Agarrar una sierra y cortar ya sea la viga o las columnas. Hay que cortarlas. ¿Qué sé yo? El corte lo pueden hacer ahí, lo pueden hacer ahí, o de repente el corte lo hacen a la barra BE, o pueden cortar la barra CF, la barra EF, en fin. Ahí están diferentes puntos donde se puede realizar cortes. En realidad, el que decide es el que está resolviendo el problema. Sin embargo, hay algunas recomendaciones. En el caso de que la estructura planteada presente simetría, sea simétrica, entonces los cortes conviene hacerlos justo en el centro de la estructura. En este caso, sí, tengo un pórtico que es simétrico, geométricamente hablando, no es tan simétrico, ya que el apoyo en G no es igual al apoyo en H. Por lo tanto, no es 100% simétrico con respecto al eje que pase por el centro de la estructura. Geométricamente no es totalmente simétrico. Sin embargo, desde el punto de vista de las cargas, sí es simétrico. Y además, como no hay cargas horizontales, a simple vista podemos ver que RG2 ha de ser cero. Sí o sí ha de ser cero. Por lo tanto, geométricamente hablando, el pórtico ha de ser simétrico. Desde el punto de vista de las cargas, también es simétrico. Entonces, sin pensarla dos veces, el corte se tiene que realizar justo en el centro de la barra BC o en el centro de la barra EF. Ahí conviene realizar el corte para abrir la estructura. Pero ¿por qué precisamente el corte en el centro de la barra EF o en el centro de la barra DC? Porque cuando hacemos un corte, ¿no? Hacemos un corte, por ejemplo, desviémonos un poco. En medicina, los médicos cirujanos son los que hacen cortes, agarran su bisturí, supónganse que el paciente tiene, qué sé yo, úlceras, por decir, bajo vientre, úlceras. Entonces el médico agarra el bisturí y hace un corte milimétrico. Y luego, una vez que hace el corte, inmediatamente ese médico ha de poder observar los órganos internos, el intestino grueso, el intestino delgado, los riñones, el hígado. Va a tener la libertad de observar los órganos internos. Pues bien, los ingenieros, cuando hacemos un corte a una estructura, ¿no? Agarramos el bisturí, hacemos el corte, también inmediatamente vamos a observar los esfuerzos internos, ¿no?
los esfuerzos internos. En el lugar donde hemos hecho el corte, inmediatamente podremos ver que hay esfuerzos internos, momentos normales, cortantes, torsores. Eso depende del paciente. En este caso, el paciente es pues el pórtico. Bien, entonces, si la estructura es simétrica, conviene cortar en el centro. Ahora, decía, ¿por qué en el centro? Al hacer un corte, aparecen los esfuerzos internos. Cuando el corte se hace en el centro, resulta que hay un esfuerzo interno llamado esfuerzo de corte. Ese esfuerzo de corte en una estructura simétrica, si el corte lo realizamos justo en el centro, el esfuerzo de corte es nulo. Es nulo. Y si hacen un corte en cualquier otro lugar, entonces ahí en ese corte ha de aparecer el cortante, el normal, el momento. Y si es una estructura espacial, también aparece el momento torsor. Y resulta que esos esfuerzos internos que aparecen en el punto donde hemos hecho el corte, esos esfuerzos internos son incógnitas. Son incógnitas, que se les denomina incógnitas hiperestáticas internas. Incógnitas hiperestáticas internas, como lo veremos a continuación. Bien, vamos al otro pórtico donde hay una articulación. También puedo hacer cortes, miren, épale, volviendo para atrás. La estructura también en este caso es simétrica y da la casualidad, bueno, así está este portiquito, que la articulación también está justo en el centro. Pues bien, en este caso conviene realizar el corte aquí, en el nudo K, que está a la mitad de la barra EF. Conviene por dos razones. Como el nudo K está justo en el eje de simetría, con seguridad el esfuerzo de corte ahí ha de ser nulo. Y algo más. Como el corte me está atravesando una articulación, entonces también el momento también ha de ser nulo. Entonces, finalmente, al hacer el corte en la articulación, el único esfuerzo interno que voy a poder ver es el esfuerzo normal. El cortante es nulo y el momento es nulo. Por lo tanto, voy a tener como incógnita hiperestática interna tan solamente al esfuerzo normal. Cuando resolvemos estructuras hiperestáticas, siempre hay que ver la forma de que el número de incógnitas hiperestáticas sea lo menos posible. Cuanto menor incógnitas hiperestáticas, pues menos cálculos, menos tiempo lleva la resolución de esa estructura hiperestática. Continuemos. Bueno, observen ahora. Ahí está el pórtico de la izquierda. Ya le hice el corte. Pero obviamente este corte lo ha hecho un cirujano sin mucha experiencia. Cuando un buen cirujano hace un corte, ese corte es infinitesimal. Hay cirujanos que hacen el corte, operan, luego cierran y al cabo de cierto tiempo, esa herida es prácticamente imperceptible a simple vista. Pero hay cirujanos que le hacen el corte y cuando sana esa herida, se ve la herida y es antiestético, ¿no? Entonces, en medicina como ingeniería también hay buenos y malos.
Bueno, se ve que el cirujano que acá ha hecho este corte no es bueno. Ya, el corte se realiza, qué sé yo, con un bisturí de espesor infinitesimal. Por lo tanto, la barra EF, la cual ha sido cortada en el centro, si esa barra de E a F mide, por decir, 4 metros, y lo corto en el centro, se divide en 2 barras. Cada barra ha de medir 2 metros. 2 y 2 me da la longitud original de la barra. Bueno, entonces en realidad no queda así separada la barra, no queda. ¿Ya? El corte es con un bisturí de espesor infinitesimal, de manera tal que no le quita longitud a las partes en que ha quedado dividida la barra EF. Bueno, el corte lo estoy mostrando así por el hecho de que tener espacio donde mostrarle los esfuerzos internos. Ya les dije que al hacer un corte, inmediatamente en ese corte vamos a ver sus esfuerzos internos. En este caso, ¿cuáles son? El normal, que le voy a llamar X1, porque son incógnitas. El cortante, que le voy a llamar X2. Y finalmente, el momento, que le voy a llamar X3. Ahí está el intestino grueso, el intestino delgado y todo lo que queda al interior del estómago. Obviamente, simplemente estoy comparando. Lo que vemos son los esfuerzos internos. Pero de repente alguien me va a decir, ingeniero, usted dijo que si hacemos el corte en el centro, el cortante es nulo. ¿Y por qué está mostrando usted ahí un cortante? Evidentemente, si alguien me dice eso, le diré, pues tiene toda la razón. Si el corte lo he hecho justo en el centro, el cortante, o sea, X2, ha de ser 0. Bueno, yo lo estoy mostrando por si acaso para que entiendan cómo se presenta el esfuerzo de corte cuando sí él aparece, ¿no? Aquí interviene, ¿por qué 2 veces X3? ¿Por qué 2 veces X1 y por qué 2 veces X2? Bueno, aquí interviene la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton. Es cierto que la barra EF, en principio, era una sola barra y he hecho un corte por el medio. Y al cortarlo por el medio, lo he dividido en 2 barras. Pero esa división, al cortar por el medio, esa división es simplemente un artificio para ver estos esfuerzos internos, ¿ya? En realidad, ambas barras en que ha sido dividida, ambas están en contacto. Y cuando 2 cuerpos están en contacto, ¿qué dice la tercera ley de Newton? El uno le aplica una fuerza al otro y el otro inmediatamente reacciona con otra fuerza de igual magnitud, pero de sentido contrario. Eso dice la tercera ley de Newton. Entonces, por ese motivo estoy mostrando lo que el uno le hace al otro y la reacción del otro sobre el que ha actuado primero. Bien, entonces, en pórticos planos, al hacer un corte, abrimos la estructura y simultáneamente aparecen esfuerzos internos. Esos esfuerzos internos son nuestras incógnitas hiperestáticas. El corte, ¿dónde estaba la articulación? Le he hecho el corte, he abierto la estructura,
Al abrirlo, ahora sí ya puedo recorrer barra por barra. Bueno, en el lugar donde he hecho el corte había una articulación. Y en una articulación, pues, el momento es nulo. Por lo tanto, en el corte voy a tener el esfuerzo normal, que le voy a llamar X1, y el esfuerzo de corte, que le voy a llamar X2. Y por lo tanto, voy a tener solamente dos incógnitas hiperestáticas. Y ya no estoy mostrando el momento porque ahí hay una articulación y en una articulación el momento es nulo. Entonces, aquí tengo que hablar de dos incógnitas hiperestáticas internas. Por lo tanto, el grado hiperestático interno es igual a 2. Y nuevamente debo aclarar que si la estructura es simétrica y el corte lo estoy haciendo justo en el centro, el cortante es nulo. Entonces, si tomo en cuenta eso, el grado hiperestático interno tendría que ser aquí 1. Lo mismo acá. Aquí el cortante tendría que tomar igual a 0 y el grado hiperestático interno tendría que ser igual a 2. Ahora, si ustedes no hacen esas simplificaciones, toman en cuenta todo, pues al final les va a salir que X2 vale 0. Y aquí también les va a salir que X2 vale 0. Bien, entonces, haciendo un resumen de lo que hemos visto hoy día, en el análisis de estructuras hiperestáticas se empieza calculando esto que se denomina el grado hiperestático total. GHT es el grado hiperestático total. GHE es el grado hiperestático externo, GHI el grado hiperestático interno. Por lo tanto, el grado hiperestático total es simplemente la suma del grado hiperestático externo más el grado hiperestático interno. Ahora, si el grado hiperestático externo sale menor a 0, significa que es una estructura hipostática. Si es igual a 0, estructura isostática. Y si es mayor a 0, es una estructura hiperestática. Bueno, estas tres condiciones para saber si es hipostática, isostática o hiperestática son condiciones necesarias para saber si es hipostática, isostática o hiperestática. Pero no son condiciones suficientes para tipificar de que es hipostático, isostático, hiperestático. ¿Qué quiero decir con eso? Que se pueden cumplir, al menos se pueden cumplir estas cosas, estas tres condiciones. Por ejemplo, la primera se cumple, pero dependiendo de la geometría de la estructura y principalmente del tipo de carga que le llegue, la estructura hipostática se puede comportar como si fuese isostática. Entonces, repito, estas tres condiciones que me dicen si una estructura es hipostática o isostática o hiperestática son condiciones necesarias, pero no suficientes. Hay que tener cuidado. Bien, jóvenes, con esto he concluido esta primera parte del método denominado método de las fuerzas, que se aplica exclusivamente a estructuras hiperestáticas. Estamos aún en los primeros pasos. Las siguientes clases vamos a continuar y verán que
que no hay ninguna dificultad. Lo único que hay que hacer es no equivocarse cuando calculamos el grado hiperestático de la estructura. Van a ver que esa es la parte, diríamos, no es compleja, pero los alumnos que tienen dificultades en isostática, ahí sí, ellos tienen dificultades. Después van a ver que este método es más isostática que hiperestática. Bien, jóvenes. He concluido la clase de hoy. Nos vemos el próximo martes. Bien, jóvenes. Hasta luego a todos ustedes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.